Bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera de Ingeniería Química en la materia Balances de Masa y Energía del Grupo 4401, asesorados por el ingeniero químico Everardo Antonio Feria Hernández. A continuación, analizaremos un proceso de mezclado de 4 corrientes. El equipo alfa está integrado por Ángeles Almerón Omar, Bonilla Romero César Augusto, Cervantes Morales Talina Montserrat, Guzmán Castillo Claudia y Tovar Espinosa Karen Alín. El problema en un proceso de mezclado de 4 corrientes dice de la siguiente manera. Se van a mezclar 4 materiales. El primero de carbonato de calcio al 99%, el segundo dióxido de silicio al 99.5%, el tercero un tensoactivo del 95% y el cuarto carbonato de sodio al 98%. Para obtener 500 kilogramos por hora de un material con 45% de carbonato de calcio, 45% de dióxido de silicio, 2% de tensoactivo, calcula la cantidad necesaria de cada material, así como la concentración de carbonato de sodio en el agua. A continuación presentaremos el siguiente diagrama de proceso de mezclado, en el cual colocamos la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4 es igual a la corriente 5, cada una con sus respectivas fracciones. El balance para el siguiente problema queda así. El balance general es flujo másico de la corriente 1 más flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 5. El balance por componente. En el proceso tenemos los siguientes componentes: carbonato de calcio, óxido de silicio, tensoactivo y bicarbonato de sodio. Para cada uno tiene su siguiente balance. En el carbonato de calcio es flujo másico por la fracción de carbonato de calcio en la corriente 1 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción de carbonato de calcio en la corriente 5. Para el óxido de silicio es flujo másico de la corriente 2 por la fracción del silicio en la corriente 2 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción del óxido de silicio en la corriente 5. En el tensoactivo, el flujo másico de la corriente 3 por la fracción del tensoactivo en la corriente 3 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción del tensoactivo en la corriente 5. Y para el bicarbonato de sodio es el flujo másico de la corriente 4 por la fracción del bicarbonato de sodio en la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 5 por la fracción de carbonato de calcio en la corriente 5. Se sustituyen los datos en cada balance. En el balance general queda de la siguiente manera. Flujo másico de la corriente 1 más flujo másico de la corriente 2 más el flujo másico de la corriente 3 más el flujo másico de la corriente 4 es igual a 500 kilogramos por hora, representada como la ecuación 1. En el balance por componente se colocan las siguientes fracciones y sus respectivos flujos másicos, obteniendo así la ecuación 2, la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación 5 para cada componente. Se realizan los siguientes despejes. De la ecuación 2 despejamos el flujo másico de la corriente 1. De la ecuación 3 despejamos el flujo másico de la corriente 2 y de la ecuación 4 despejamos el flujo másico de la corriente 3. Así, de la ecuación 2, 3 y 4 conocemos los valores de flujo másico de la corriente 1, que nos dio un total de 227.27. El flujo másico de la corriente 2 nos dio 226.13 y el flujo másico de la corriente 3 nos dio un total de 10.52 kilogramos por hora. Para conocer el flujo másico de la corriente 4 únicamente se hace un despeje, el cual quedaría de la siguiente manera. Flujo másico de la corriente 4 es igual al flujo másico de la corriente 5 menos el flujo másico de la corriente 1 menos el flujo másico de la corriente 2 menos el flujo másico de la corriente 3. Así calculamos el flujo másico de la corriente 4 teniendo 36.07 kilogramos por hora. De la ecuación 5, que es flujo másico de la corriente 4 por su fracción de 0.98, es igual a 500 por el flujo másico por la fracción del carbonato de sodio en la corriente 5, despejando
la fracción de bicarbonato de sodio en la corriente 5, obtenemos que es de 0.07069. Para establecer un simulador, obtendremos las siguientes ecuaciones para poder realizar en la hoja de cálculo en Excel un simulador, que más adelante se explicará con detenimiento. A continuación tenemos el simulador de una hoja de cálculo de Excel, en el cual tenemos la corriente 1 con sus respectivas fracciones, la corriente 2 con sus respectivas fracciones, la corriente 3 con sus respectivas fracciones, la corriente 4 con sus respectivas fracciones y la corriente 5 con sus respectivas fracciones. A continuación introduciremos los datos que nos da en el problema. Tenemos que en la fracción del carbonato de calcio es de 0.99, del dióxido de silicio de 0.995, del tensoactivo es de 0.95, del carbonato de sodio es de 0.98. Para calcular su fracción introduciremos de agua en la corriente 1, introduciremos 1 menos 0.99, que estos dos resultados nos tienen que dar 1. También hacemos con esto en la corriente 2, en la corriente 3 y en la corriente 4, igual a 1 menos su fracción igual a 1 menos la fracción, y así sucesivamente. 1 menos la fracción. También el problema nos da que en la corriente 5 se generan 500 kilogramos por hora y sus fracciones son 0.45 de carbonato de calcio, de dióxido de silicio 0.45 y de tensoactivo 0.02 y de carbonato de sodio más agua es de 0.08. A continuación calcularemos la corriente 1, que esto se calcula con, abrimos paréntesis, la corriente 5 por la fracción de carbonato de calcio entre la fracción en la corriente 1 de carbonato de calcio. Esto nos da la corriente 1. La corriente 2 se calcula de la siguiente manera, abrimos paréntesis, es la corriente 5 por la fracción de la corriente 5 de dióxido de silicio, cerramos paréntesis, entre la fracción de dióxido de silicio en la corriente 2. Esto nos da la corriente 2. La corriente 3 se calcula igual, abrimos paréntesis, la corriente 5 por la fracción de tensoactivo en la corriente 5 entre la fracción
de tensioactivo en la corriente 3. Esto nos da la corriente 3. La corriente 4 se obtiene a partir de la corriente 5 menos la corriente 1 menos la corriente 2 menos la corriente 3, y esto nos da la corriente 4. Para calcular la fracción de carbonato de sodio sin agua, se calcula a partir de la corriente 4 por la fracción en la corriente 4 entre la corriente 5, y esto nos da la fracción de la corriente 5 de carbonato de sodio. Para calcular la fracción de agua en la corriente 5, es la fracción de carbonato de sodio más agua menos la fracción de carbonato de sodio sola. Y con esto podemos ya hemos terminado de realizar nuestro simulador, y podemos cambiar cualquier, por ejemplo, la cantidad de corriente la cambiamos por 600, y esto nos da otros tipos de corrientes, nos calcula, y eso hace ver que nuestro simulador sí funciona. Y eso es todo.